pues ha sido un intercambio de declaraciones todo esto desde que el presidente, pues desde Palacio Nacional exhibió cómo era la relación entre Palacio Nacional y la Suprema Corte de Justicia cuando Arturo Saldívar era el ministro presidente de la Corte. No es posible que ahora se pretenda estar creando una hegemonía en torno a la figura del presidente de la República. ¿Por qué? Porque no le gustan los contrapesos, no le gusta la división de poderes, pero porque lo preocupante es el deterioro de las instituciones y sobre todo la injerencia del Poder Ejecutivo respecto al Poder Judicial, hablando de la Suprema Corte, y que a partir de quien era el ministro presidente de la Suprema Corte, estuviera llevando a cabo algún tipo de acciones, comunicaciones y sobre todo presiones a distintos juzgadores, sean jueces federales o sean magistrados. Esto es lo verdaderamente preocupante, que desde la presidencia de la Suprema Corte estuviese ejerciendo este tipo de presiones para que los juzgadores, que deben de tener también independencia y autonomía, como parte de garantizar una correcta y justa imparcialidad en lo que es la impartición de justicia, simplemente queda totalmente de lado. Esta es la parte que me parece verdaderamente preocupante, y más que el presidente López Obrador simplemente lo dijo, esto con independencia de que de sus mismas declaraciones presidenciales pudiéramos estar pensando de que pudieran ser constitutivas de algún tipo de delito. Pero eso es una parte, y la otra es la que le corresponde precisamente al exministro Arturo Saldívar, porque más allá de que él en un programa de radio, que ya lo comentabas ahorita, Adela, en el de Ciro Gómez Leiva, él ha dicho simplemente, no, lo que quiso decir el presidente de la República, no, esto no es suficiente, y tan no es suficiente que realmente se tiene que hacer una investigación para poder deslindar y determinar cuáles son las responsabilidades que en su caso pudiera tener Arturo Saldívar, porque aunque él ya no es ministro, claro que puede ser sujeto a juicio político. Él sí puede ser sujeto a juicio político precisamente por la forma en cómo el presidente de la República pues prácticamente lo utilizó. Eso es lo que dijo el presidente, porque más allá de que haya dicho que es una intervención respetuosa, o sea, no se trata de que sea una intervención con o sin respeto. Exacto, existe es una tal intervención. cosa. Se supone que estamos en un cambio, se supone que estamos en una transformación. Claro, claro, ya no basta con el antes también lo hacían, ¿no? Porque pues la gente votó por el cambio justamente para que no pasaran estas cosas, ¿no? Totalmente, porque aquí hay que ver dos Supremas Cortes. La primera Suprema Corte de 1917, cuando inicia la vigencia de la Constitución, hasta 1994. Una Suprema Corte, al igual que el Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que estaba supeditado o subordinado al presidente de la República. Es una hegemonía de 70 años que tuvo el PRI y que se supone ya no queremos. Por eso se empezó a abrir un cauce democrático, empezó a llevarse a cabo reformas a la Constitución para poder transitar ya hacia un México democrático, hacia un México con instituciones autónomas e independientes. Se supone que ya no queremos tener esa hegemonía, ese hiperpresidencialismo, pero ahora simplemente se está transformando de tener 3 colores, ahora tener un chaleco guinda, y esto es, en mi opinión, inadmisible. No es posible que ahora se pretenda estar creando una hegemonía en torno a la figura del presidente de la República. ¿Por qué? Porque no le gustan los contrapesos, no le gusta la división de poderes, y esto es algo que de ninguna manera podemos estar permitiendo nosotros como mexicanas y como mexicanos. Desde 1995, que entró en vigor la reforma constitucional que impulsó el presidente Ernesto Zedillo en 1994, de hecho, el 5 de diciembre del 94, 4 días después de que él tomó protesta, presentó esta gran reforma para empezar a darle una autonomía y una independencia a la Corte, que desde 1995 empezó a desarrollarse, empezó a evolucionar, y todo iba, en mi opinión, bien en esa independencia y autonomía a la Suprema Corte. Pero ante esas declaraciones, de verdad,
es algo que no tiene que quedar solamente en el mero anecdotario, en solamente los comentarios. Tiene que haber algo, y para empezar, a quien era ministro presidente de 2019 a 2023. ¿Qué tendría que pasar en todo caso, en términos judiciales, luego de estas declaraciones? Pues, en mi opinión, Adela, número uno, tendría que haber una investigación por parte de la Suprema Corte para determinar si hubo o no hubo esas injerencias del ministro Arturo Saldívar, porque sabemos que como abogados no basta solamente la acusación, hace falta elementos de prueba, y yo considero que sí el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte, debiese de hacer una investigación para determinar si el ministro Arturo Saldívar cometió o no cometió faltas a la Constitución, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y al Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. Esto por una parte, y por la otra, sí iniciarle un juicio político al ministro Arturo Saldívar, porque ¿cómo es posible que para el caso del ministro Alberto Pérez Dayán, que bien comentabas también en esta nota de introductoria que nos dabas, Adela, cómo es posible que en el caso del ministro Alberto Pérez Dayán, que ejerció sus facultades con plena independencia y autonomía, y además apegadas totalmente a la Constitución y a la ley de amparo, se le pretenda iniciar un juicio político que, aunque no tiene los votos Morena para que culmine un juicio político, simplemente queda el mensaje y queda como parte de la narrativa en esas campañas electorales que están a punto de comenzar ya este viernes 1 de marzo. Y ahí es donde, si se trata realmente de ser parejos, que se le inicie un juicio político al ministro Arturo Saldívar. Que no va a pasar nada, no, lamentablemente no, simplemente porque Morena lo va a proteger, y sobre todo porque forma parte del equipo de la virtual candidata a la presidencia por parte de Morena. Considero que se podría estar cuestionando este tipo de votos que él hubiese dado en los distintos asuntos, que pudiera ser parte de los argumentos que como abogados postulantes podríamos nosotros estar elaborando, desarrollando, con el propósito de desvirtuar algo relacionado con asuntos que haya intervenido o que haya votado el ministro Arturo Saldívar. Que es complicado, absolutamente lo es. Que pueda prosperar, también es sumamente complicado, porque no tenemos precedentes relacionados con situaciones de esta naturaleza. Ya. No las tenemos, y esto es lo que hace complicado el panorama, pero indudablemente yo sí considero que valdría la pena intentarlo para ir dejando finalmente este tipo de precedentes en el caso de que se compruebe. De hecho, ya hay una magistrada que el día de ayer dio una entrevista en donde manifestaba públicamente y valientemente que el ministro Arturo Saldívar la presionó precisamente como parte de lo que señalaba el presidente de la República. Entonces ya salió una magistrada federal. Esperemos que salgan más juzgadores que en su caso hayan recibido ese tipo de presiones por parte del exministro Arturo Saldívar.